Una escritura pública representa la formalización y legalidad de nuestros bienes materiales. Si usted es dueño de un inmueble o alguna propiedad y desea transferirlo, esta entrevista le va a interesar. Hoy hablaremos sobre el otorgamiento de la escritura pública. Desde la tierra de los bravos Pacamuros, Jaén, bienvenidos y bienvenidas a Yaicuna Judicial. Hoy nos acompaña la doctora Lindsay Lucela Montalvo Moreno. Bienvenida, doctora Yaicuna. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, esta entrevista para Yaicuna Judicial, y agradecida con la gestión por la realización de esta entrevista. Doctora, nos gustaría saber en primer lugar, ¿cuál es la finalidad del proceso judicial de otorgamiento de escritura pública? Bueno, la finalidad de este proceso de otorgamiento de escritura pública básicamente es culminar el acto jurídico de compra-venta, de tal manera que quien adquiere un inmueble, por ejemplo, pueda resultar oponible ante terceros y finalmente pueda inscribirlo en registros públicos. Y es tal la importancia de que este derecho para interponer esta demanda, el plazo es imprescriptible. O sea que en cualquier momento lo pueden realizar. Así es, ya que está íntimamente ligado al derecho de propiedad. Bien, doctora, cuando se hace ese tipo de demandas, ya se entiende que se tiene una escritura pública, ¿verdad? Claro, se tiene este tipo de escritura pública, pero por diversos motivos no lo ha podido obtener, o el vendedor no ha podido realizar la firma de la escritura pública en la notaría, por lo que el comprador se ve obligado a interponer esta demanda. Bien, ¿quiénes se encuentran legitimizados para poder realizar este tipo de demandas? En principio es cualquiera de las partes intervinientes en este acto jurídico, pero lógicamente se entiende que es el comprador quien no ha podido obtener este documento. Entonces es él quien interpone la demanda dirigida hacia el vendedor para poder finalmente obtenerlo. Entonces, normalmente sería la persona quien adquiere el bien inmueble, por ejemplo, y él demanda al vendedor para exigirle que le otorgue la escritura pública. Por seguridad, ¿no? Es básicamente por seguridad jurídica, porque la finalidad principal es inscribir en registros públicos este acto jurídico. ¿Cuál sería la vía procedimental por la que ingresa? La vía procedimental, dada la premura de este tipo de procesos, es la vía sumarísima, ¿no? Entonces, la vía sumarísima, como su propio nombre lo dice, se realiza la admisión y la actuación de los medios probatorios ofrecidos por ambas partes procesales en una sola audiencia. Los plazos son los más cortos, que están en el Código Procesal Civil, por lo que allí el juez tiene que resolver y eventualmente pues emitir la sentencia correspondiente. A ver, aquí lo aclaramos, ¿es una sola audiencia? O sea, es súper corto esto. Claro, es una audiencia única para los procesos sumarísimos, donde allí se realiza todo el contradictorio de las partes. Y finalmente está el plazo de alegatos y posteriormente el plazo para que el juez emita la sentencia. ¿Es necesario realizar este tipo de demandas para poder formalizar una escritura pública? Bueno, si bien es cierto, este tipo de, digamos, cuando uno adquiere una propiedad, no es un requisito obligatorio en la inscripción, el vendedor no puede oponerse a que el comprador obtenga seguridad jurídica de este acto celebrado, y tiene que proporcionarle todos los medios o toda la documentación para que éste pueda acceder a registros públicos. Y la única manera es contando con ese documento, la escritura pública. Por supuesto, es importante recalcar esto, que ningún vendedor puede interferir con este tipo de demandas que quiera hacer el comprador, ¿no? No, por eso justamente existe esta demanda, para que el otro se obliga a entregarle toda la documentación pertinente para que este sea público, ya que la única seguridad jurídica y publicidad lo da la inscripción en registros públicos. Y de esta manera pueda oponerlo ante terceros que pueden señalar que ese bien les pertenece. ¿Se puede decir que el juez puede observar la validez de un acto jurídico como este de otorgamiento? Sí, y sobre esto me voy a explayar un poco, porque han existido siempre dos posturas, tanto a nivel jurisprudencial como a nivel doctrinario. Inicialmente se tenía en cuenta, o se tomaba en cuenta, que el juez, al ser un procedimiento o un proceso tan sencillo, entre comillas, solamente tenía que pronunciarse eventualmente si es que el comprador o el demandante no obtenía esa escritura y no se había formalizado con la firma en la notaría. Sin embargo, con el tiempo, con el transcurrir de los años, a través del noveno pleno casatorio civil, se ha determinado que el juez sí puede pronunciarse por la validez del acto jurídico.
¿Y esto por qué se ha tomado se ha concluido en esta postura finalmente? Mucha gente que no es dueña de un terreno, por ejemplo, vende y a otra persona que puede ser inocentemente o puede que no esté asesorada debidamente, desconoce que ese inmueble no le pertenece a quien le está vendiendo. Entonces, para efectos de ordenar este tracto sucesivo, darle validez y legalidad, cuando uno quiere realizar o perfeccionar este acto jurídico, tiene que sí o sí ir a registros públicos e inscribirlo. Entonces, justamente al ver esa realidad es que se ha trasladado al 9º Pleno Casatorio Civil, donde ya finalmente el juez puede analizar la validez de ese acto jurídico, de tal manera que cumpla con todos los requisitos esenciales. Pero, adicionalmente, hay 2 requisitos que tiene que ver el juez para declarar la nulidad. Uno, que sea una nulidad manifiesta. ¿Qué quiere decir? Que falte un requisito tan esencial, tan visible, tan evidente, que conlleve a que se declare la nulidad del acto jurídico. Y lo otro es que haya habido el contradictorio. ¿Qué quiere decir? Que la otra parte lo haya señalado, o se haya opuesto o haya dicho, mira, le falta tal requisito esencial, por eso no le puedo otorgar la escritura. En ese caso, en esas 2 condiciones, el juez se pronuncia por el acto jurídico que es nulo, pero como estamos en un proceso de otorgamiento de escritura pública, esta pretensión es declarada finalmente infundada. Esos 2 requisitos. Sí. ¿Nos podría, para que quede un poco más claro, ¿no?, de lo que ya está, nos podría dar un ejemplo, tal vez un ejemplo más cercano que usted haya visto como en sus funciones como magistrada? Claro, finalmente, por ejemplo, el tráfico de terrenos, yo como vendedora te quiero vender un terreno a ti, B, pero sé que ese documento o sé que esa propiedad no me pertenece, que ese inmueble no me pertenece, sí o sí se va a visualizar del documento que yo firmo. Se va a visualizar. Entonces, el juez, al analizar junto con el Código Civil y el Procesal Civil los requisitos esenciales, va a ver que de repente no coinciden medidas del terreno, perímetro, algún dato que faltó, y eso ya conlleva a tener suspicacia y a no generar convicción en el juez o la jueza, y esto hace concluir, más el debate contradictorio de la contraparte, de que finalmente este acto jurídico no tiene vicios para declararlo nulo. En ese sentido, lo declaro, o el juez declara nulidad del acto jurídico y se pronuncia por que la demanda sea declarada infundada. Porque para que sea inscrito, el acto jurídico tiene que estar impecable, limpio, cumplir con todos los requisitos de la norma. Doctora, noto que es un trabajo bastante minucioso el que ustedes tienen y sobre todo con bastante responsabilidad. Bueno, la materia civil siempre ha sido un tema apasionante, ha sido un tema, se dice que es la base de las demás ramas, y es muy complejo, tiene diversas ramificaciones, y sí, finalmente al tratarse pues de, digamos, los derechos de las personas, al tratarse de bienes, hay que tener sumo cuidado, ¿no? Pero siempre con honestidad, con probidad, minuciosidad, y así, bueno, emitir una sentencia que finalmente resuelva la incertidumbre jurídica entre las partes. Y supongo que también por la parte de las personas que realizan compras, también de alguna forma hacerle un llamado para que ellos puedan buscar asesoría, ¿no? Claro, porque esto sucede muchas veces con personas que les toman de sorpresa o que desconocen la norma, que de repente, ahorran su dinero y con su esfuerzo quieren adquirir una propiedad y se dan cuenta finalmente que cuando ya se trata de formalizar o ya se trata de hacerlo oponible ante terceros y dar seguridad jurídica a ese contrato suscrito, no pueden hacerlo, porque en el camino hay observaciones, hay vicios. Entonces es necesario que sí o sí siempre vayan asesoradas por alguien de tal manera que, tengan claro que esta propiedad está libre de algún otro inconveniente, o de repente que pueda pertenecer a terceros y no al quien les está vendiendo la propiedad. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora, por habernos otorgado esta entrevista. Sí, no, gracias a ti, gracias a Yaikuna Judicial y a la gestión de la presidencia por esta invitación. Muchas gracias también por habernos acompañado en este programa más aquí en Jaén. Con nosotros será hasta una próxima edición.